aquí en la 107.9 en FM, de verdad, gracias, y en radiosuradg.com. Hemos dicho en más de una ocasión que conseguir un puesto de trabajo es mucho más que recibir un sueldo y llenar la nevera. Para muchas personas sí es eso, pero es más a nivel personal. Supone un empujón anímico a la autoestima, a las ganas de hacer cosas, a ser más feliz. Las personas, bueno, pues somos así. Cuando tenemos un trabajo que nos gusta, nos realizamos a través de él y sacamos nuestras familias adelante. Esto es un puesto de trabajo así a grandes rasgos. Tenemos la suerte de charlar aquí un ratito de formación para el empleo con la que es todavía, aunque sea en funciones, concejal de Desarrollo Económico y de Políticas de Empleo y Formación, Raquel Rodríguez. Hola Raquel, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Y la coordinadora del área, Norma Libertad. A mí es que lo de Libertad siempre lo digo porque me gusta, Norma Libertad Horta. ¿Cómo estás, Norma? Buenos días. Bien, gracias. A ti por todos los contactos, porque siempre nos sonríe, a pesar de que somos a veces cansinos, pesados, pero gracias por toda la colaboración. Al hablar nos dice el técnico que le mires al micro para que y para que él te pueda indicar. Bien, hay varios asuntos interesantes que a pesar de que terminaron el mandato, están en funciones, se tomará posesión el día 17, pero que claro, son cosas que no se pueden partir en el tiempo, ¿no? Hace poquito tuvimos precisamente a Cassandra, la responsable de la lanzadera de empleo en su barrio, en Fañabé. También hemos tenido recientemente otra nueva iniciativa orientada no solo a los jóvenes, sino también a la gente de mediana edad, del grupo Dinosol, que este día 14 organizan una jornada para conectar con el talento, con tanto jóvenes como de mediana edad, con unas dinámicas muy interesantes. Y hay un programa muy global, muy grande, que incluye muchas ramas y que ha sido exitoso. Se llama ADG Impulsa. Vamos con el 2, que está ya a punto de nacer. Si le parece bien, podemos dar unas líneas de este programa ADG Impulsa 2. Yo ya les digo que se centraliza en el CDTK. Es muy importante darse de alta en la bolsa de empleo y luego ir buscando. Los orientadores le dirán. ADG Impulsa 2, ¿cómo podríamos explicarle a nuestras amigas y amigos oyentes en qué consiste, doña Raquel? Sí, permíteme una corrección. Se llama ADG Desarrolla. ADG Impulsa es un poco la marca del área. Perdón, para no crear confusión. Sí, ADG Impulsa, ¿verdad? Sí, ADG Desarrolla. ADG Desarrolla es 2, es un proyecto financiado por el Cabildo Insular de Tenerife y cofinanciado por el Ayuntamiento de ADG. Es 2 porque es su segunda edición que realizamos. Es un proyecto que versa un poco sobre los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, hemos tenido que diseñar un proyecto pensando en los objetivos de desarrollo sostenible. Y lo que hemos intentado hacer es que a su vez podamos desarrollar actividades y acciones con este personal que se contrata especializado y formado para los diferentes puestos de trabajo en distintas áreas del ayuntamiento. Es decir, el proyecto se ha diseñado de una manera transversal y cooperativa entre áreas, que yo creo que eso es muy importante destacar porque es un trabajo que creo que nos diferencia y que es positivo mencionar que hemos podido y somos capaces pues de trabajar de manera conjunta, ¿no? En un mismo proyecto y de adaptarnos en el día a día, sobre todo los trabajadores municipales, pues a estas incorporaciones y demás, ¿no? Entonces, pues por ahí surge. El proyecto tiene unas líneas y unas bases para poder optar al puesto de trabajo. A estas personas que ya han empezado a trabajar, esta parte del proceso de selección ya está finalizada, ya está el personal incorporado. Y entre las líneas de trabajo que se han plasmado en este proyecto, pues contamos con una educadora social que hace un trabajo con el área de servicios sociales, un poco para trabajar con las familias, con perceptores de PCI y un poco hacer una intervención más específica. También tenemos auxiliares
auxiliares administrativos para una parte también de digitalización de expedientes o de trámites, ayudar a la gente también un poco en ese proceso de digitalización de pues cómo me inscribo en la bolsa de empleo, cómo lo puedo hacer de manera digital, qué recursos tengo, cómo puedo, esa parte de búsqueda de empleo, formación y demás, cómo puedo hacerlo de una manera digital, pues también hacen ese apoyo en lo digital, porque todo esto está dentro del contexto, como decía, de los objetivos de desarrollo sostenible. También tenemos peones de jardinería que hacen un trabajo pues de apoyo y de creación de jardines sostenibles, un poco en esa línea. Agente de igualdad que seguirá trabajando en el diseño del segundo plan de igualdad, que ya el año pasado con la DG Desarrolla 1 se avanzó, y bueno, para seguir en la continuación de este proyecto, orientadores laborales, animadores socioculturales también para el fomento de la participación ciudadana, actividades vinculadas. O sea, están muy entrelazados. O sea, exacto. Es que es un abanico amplio de digamos de distinta índole en lo que estamos trabajando, y distintos perfiles profesionales, que bueno, que lo que se ha pretendido es que es enriquecer un proyecto que además tenga un efecto, que una vez finalice el proyecto saquemos unas conclusiones y que tenga un trabajo que nos permita también la propia administración seguir avanzando en esas líneas, y bueno, pues hay que decir que este proyecto está pensado para personas paradas de larga duración principalmente, que así lo estipulaban las bases, también jóvenes primer empleo. Bueno, pues había que cumplir un poquito con todo eso, y una primera parte formativa. Claro, aquí lo que veo que está más centrado en los más vulnerables, parados de larga duración y jóvenes, ¿verdad, Norma? Jóvenes primer empleo, sobre todo. Sí. Es decir, está dirigido sobre todo a las personas menores de 30, que no hayan trabajado más de 90 días en su vida, en general, y perfil cualificado. ¿Vale? Es decir, prioriza, si se dan cuenta con las líneas que comentó la concejal, el único perfil no cualificado es el de jardinería, no se le exige una formación previa. El resto, todos tenían que tener una formación previa, porque este proyecto del Cabildo se intenta distinguir del resto de convenios para incidir sobre el perfil cualificado que está en el paro, no tanto con el no cualificado. El no cualificado ya tiene un poco la línea de los PFAE, ¿no? Los convenios hay dos o tres funcionando. Sí, exactamente. Es decir, ya hay otras líneas de actuación para esos perfiles no cualificados, parados de larga duración también. Ya, bueno, son los convenios típicos que tenemos, los planes de empleo social, el de parados de larga duración. O sea, ya hay bastantes proyectos, digamos, ¿no? Hay varios proyectos enfocados en ese perfil, pero no hasta estos últimos años no han habido proyectos enfocados en perfiles de cualificados, que también es necesario, porque también necesitan esa primera oportunidad laboral, y que mejor que también en la administración, para conocer un poquito todo lo que se mueve dentro de ella y bueno, y de generar esa primera oportunidad laboral. No vamos a hacer mucho spoiler, pero es que tengo que comentarlo, ¿no? Hoy en portada aparecemos en nuestro municipio con 15.000 puestos de trabajo, 300 millones, que parece que es inversión pública, pero es privada, y hoy el espaldarazo, último pleno del Cabildo, para impulsar, ¿no? Para que este proyecto que complementa o que diversifica la economía, porque estábamos turismo, diversificar. Esto es una cosa muy buena para, yo ya no digo para Deje, que lo es, que para Tenerife. Yo creo que esto para Canarias y para España es buenísimo. Lo que pueda decir, yo tampoco sabe que no me gusta comprometerla, y que entiendo que el alcalde presentara como Dios manda esto, con todo lujo de detalles, pero en cuanto a la importancia que supone para el empleo, creo que es de máximo nivel, ¿no? Sí, a ver, todo este tipo de proyectos es un proyecto muy importante que ya se ha comentado en alguna ocasión por parte de nuestro alcalde, las posibilidades que había, y bueno, al final lo que vienen es a diversificar la economía, como bien decía, amparados también en el municipio en el que estamos y los recursos que tenemos turísticos, porque obviamente si no tuviésemos ese motor principal, todo este tipo de cuestiones tampoco podríamos dar soporte a todo eso, porque necesitamos una planta alojativa para todo el que nos pueda visitar
necesitar para poder llevar a cabo estas producciones y demás. Y bueno, lo importante que yo podría destacar desde el ámbito de competencial que tengo es la importancia de la generación de nuevos puestos de trabajo, de la recualificación también de personal. Este tipo de proyectos pues también se necesitan de profesionales que ya vienen desarrollando sus trabajos de albañilería, de no sé qué. O sea, que al final hay limpieza profesional cualificado dentro de la industria cinematográfica, por supuesto. Editores, iluminadores, todo esto, que a su vez vendrá aparejado con formación. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto muy importante para nuestro municipio, para la comarca, para la isla, para Canarias, donde se generan nuevas oportunidades de empleo y nuevas oportunidades formativas, porque ya podríamos tener ese talento, poder potenciarlo desde aquí, ¿no? Y crear esas formaciones. Entonces yo creo que es un proyecto muy importante y bueno, que yo creo que cambia un poco la visión, ¿no? De la formación y el empleo, los proyectos de futuro de empleo también para las posibilidades para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que es muy importante. Sí. Si al final sale, porque no se sabe, que usted repite en la misma área, con la misma responsabilidad, entiendo que sí, porque ha sido un poco la política que usted ha llevado en los últimos años. Es decir, formación orientada al empleo, ¿no? Así ha habido acuerdos, por ejemplo, con cadenas alimentarias, con hoteles, con varias entidades privadas. Se han dado la mano público-privadas. Ustedes a lo mejor han puesto el espacio, como se dice popularmente, la mesa y el mantel. Han colaborado con la iniciativa privada y han ofrecido de manera conjunta formación específica para las necesidades del mercado, sea el turístico, sea el que sea. Aquí puedo decir que va a pasar algo parecido si se van dando las cuestiones en estos años. Entiendo que si usted está al frente de esa responsabilidad. Mire, teniendo en cuenta la política que se ha desarrollado en el municipio de Adeje durante todos estos años, el compromiso con la formación, esté yo o esté quien esté, estoy segurísima de que ese tipo de acciones, de políticas se van a seguir desarrollando. Esa colaboración público-privada, esa formación pensada en las posibilidades de empleo. Esa prioridad de la formación va a seguir estando y va a seguir marcando la política municipal de Adeje, porque es una prioridad que siempre ha tenido este grupo de gobierno liderado por nuestro alcalde. Eso ha sido una máxima. Entonces, yo creo que en esa línea vamos a seguir trabajando al que le corresponda, pero vamos, que estoy segura de que va a seguir siendo así, y estas oportunidades pues generan otras opciones de formación que también ya hemos ido nosotros avanzando en algunos certificados que tenemos homologados. No hemos podido ponerlos en marcha, pero ya tenemos un espacio homologado para realizar certificados de profesionalidad de audiovisuales, porque ya en la isla hay movimiento de trabajo en este sentido, y por eso nosotros ya hemos hecho un trabajo y esperamos que pronto podamos desarrollar formación de estas características. Entonces yo creo que en esa senda vamos a seguir. Y lo que le corresponda a este área, pues va a seguir trabajando en ello, porque ha sido un objetivo siempre claro de este grupo de gobierno. Me atrevo a preguntarle, ¿le gustaría repetir en el mismo área? Le tengo que preguntar. Lo que venga, bienvenido sea. Obviamente es un área que me gusta mucho, pero bueno, yo creo que al final lo que se trata es de trabajar para los vecinos y vecinas, y desde donde nos toque, pues hay que afrontarlo, aprender y trabajar. Bien. No hay más. Siguiendo con sus responsabilidades, hay un par de opciones que son muy interesantes, que hemos estado aquí anunciando. Por ejemplo, un convenio que es a nivel nacional, el llamado Aula Mentor, con un montón de formación online, que bueno, es una formación que ha venido para quedarse y que luego se complementa bien con acciones presenciales, Norma, ¿verdad? A ver, el Aula Mentor es un sistema de formación a distancia que existe hace más de 30 años. Anda, ¿vale? Sí. Lo que pasa que es verdad que se centraba sobre todo en las escuelas de formación de adultos. Ya. Ahora se ha popularizado más, o en las zonas rurales aisladas, porque realmente el objetivo final es acercar a la población con más dificultades a la formación flexible, sin requisitos de acceso, a cualquier edad y a tu ritmo. Eso es lo bueno que tiene el Aula Mentor. Ya. Entonces, el Aula Mentor cuenta con más de 200 cursos, todos acreditados por el Ministerio de Educación,
y además por muchas consejerías de educación de las comunidades autónomas. Entonces, muchas personas que a lo mejor no se han formado o tienen una formación incompleta para acreditar a lo mejor un certificado o título en el futuro de formación profesional, pueden hacer ese itinerario a través de Mentor. Ya. Entonces es muy interesante. O gente que a lo mejor le falta una parte de formación para ya obtener un título, lo puede hacer de una forma mucho más cómoda, muy barata, porque... son precios accesibles, muy subvencionados, es el Estado al final, ¿no? El que realmente sustenta, entiendo, un acuerdo a nivel estatal que sustenta toda esta formación. Las personas van a tener en ADEGE la figura del administrador, que siempre va a ser el que les acompañe, les informe y les examine, porque los exámenes sí son presenciales, claro. Todo lo demás es online. Y además ADEGE cuenta con un aula física, es decir, el que no tenga ordenador también puede venir al CDTK y hacer su curso ahí, o sea que es un poco para todos los públicos. Y el que quiera hacerlo desde casa también lo puede hacer, es para gente que está trabajando, que tiene problemas de conciliación. Después también Mentor saca formaciones extraordinarias, gratuitas. Parece una herramienta muy práctica y muy del día a día de hoy, ¿no? De lo que marca las nuevas tecnologías, la disponibilidad de tiempo, y luego con el complemento de el examen presencial y el poder contar con un especialista que te oriente en caso de que tengas necesidad, ¿no? También, Nacho, el aula Mentor está unida con la figura del orientador de las unidades de orientación, que se llaman ahora, que también está subvencionado por los fondos Next Generation, igual que el aula Mentor, ¿vale? Esa figura también la tenemos en ADEGE, o sea, que en ADEGE tenemos de todo. Qué bueno. Entonces, las personas que quieran recibir orientación o que a lo mejor hayan trabajado toda la vida en un sector concreto, por ejemplo, yo he sido toda la vida camarera de piso, he sido toda la vida jardinera, he trabajado de administrativo, pero nunca estudié en la formación reglada. Claro. A través de las unidades, con la vida laboral incluso solo, o con acciones formativas de 200, 300 horas máximo, obtienes un certificado oficial. Que siempre respalda mucho tu experiencia, claro. ¿no? Entonces, el aula Mentor complementa muchísimo esta figura de las unidades de orientación que están ahora mismo en el CDTK. Bien, hemos hablado de por encima de ADEGE Desarrolla 2, segunda parte. Si hiciéramos balance de la primera, del 1, diríamos que, bueno, pues fueron momentos muy complicados, el post-COVID y claro, cero turístico, las empresas, gracias a los ERTE, muchos aguantaron, la mayoría, y luego, bueno, pues rápidamente, como si se tratara de una pesadilla, de un mal sueño, se nos borró y bueno, tenemos otra vez, gracias a Dios, los hoteles llenos, hay más dinamización. Diríamos que ha sido una de las herramientas más adecuadas a la hora de reiniciar la actividad económica y la empleabilidad una vez que hemos pasado por este momento. Ha constituido ADEGE Desarrolla 1. ¿Usted haría un muy buen balance? ¿Cómo podríamos decirlo? Sí, bueno, sobre todo ha dado la posibilidad a personas que acaban de salir de su titulación, de terminar la formación universitaria principalmente, de tener esa primera oportunidad laboral en un momento en el que quizás pues podían haber tenido más dificultades. Es verdad que el municipio se ha ido recomponiendo y se ha ido recuperando muy rápidamente, con unos índices de paro muy, muy pequeños. Pero sí es verdad que ha sido un proyecto que ha dado pie a poder realizar acciones que no se habían realizado hasta ahora en el municipio, de participación ciudadana, de orientaciones también más específicas en la parte de empleo. Hemos tenido un equipo muy importante también en la parte de las personas que estaban sin no tenían cualificación, pues también fue una oportunidad en un momento que todavía había cierta incertidumbre. El balance es muy positivo, tanto para la inserción laboral de aquellos que ya tenían experiencia, que tienen un perfil menos cualificado, como para aquellos que ha sido su primera experiencia laboral. Entonces el balance es muy positivo, sobre todo porque han dejado un trabajo que nos permite también seguir desarrollando otras actividades, ¿no? Y otros proyectos que hay que terminar de desarrollar, como puede ser el plan de igualdad, el segundo plan de igualdad, que hay que terminarlo y que depende del área de igualdad, pero que nosotros con estos proyectos pues complementamos y ayudamos a que todo esto pues siga hacia adelante. También Gonzalo, por favor, el micrófono de Norma. Sí, gracias. Añadir solo, Nacho, que además el proyecto, ADEGE cree mucho en este proyecto, es decir, no es la subvención que te dan de 300 y pico mil euros, sino que el proyecto ADEGE Desarrolla 1 costó 700
y pico mil euros. Es decir, el ayuntamiento aportó más del 50% de ese proyecto. O sea, que no fue una subvención que coges y pides porque te toca y tú aportas un 10%, ¿no? Es una subvención por la que apostó el ayuntamiento bastante. Eso es importante también que lo sepa la gente. Sí, ADG desarrolla. Precisamente quería preguntarles porque creo yo que es lo idóneo, pero sí quiero escucharlo de sus voces porque ustedes están ahí, ¿no? Hay veces que la colaboración pública o privada es en un nivel o es en otro, ¿no? Pero entiendo que sea pues cediendo el espacio, sea compartiendo datos, o sea compartiendo profesionales, cada vez pueden hacer más cosas. Creo que es el camino ideal, ¿no? Facilitan que el ayuntamiento, porque, bueno, sinceramente, los ayuntamientos hace 20, 25 años hacían cualquier cosa menos conseguir puestos de trabajo, facilitarlos, pero la propia vida, al ser la administración más cercana, les ha convertido también en facilitadores del camino al puesto del trabajo. Y aquí entiendo yo que es un camino bien transitado, bien explorado, pero que aún tiene que seguir creciendo y tienen que seguir caminando sobre él, ¿no? No es que el ayuntamiento deje seleccionar a las personas, al final o es Dinosol, o es Aldi, o es el otro, sino ustedes crean para la facilidad para que la empresa pueda contratar y más cosas que se hacen, ¿no? Sí, sobre todo lo que intentamos es prepararnos para lo que viene, es decir, si sabemos que va a abrir un supermercado o va a abrir, o la tendencia es a contratar personal para hostelería y demás, lo que intentamos es hacer la formación, o sea, ir creando las bases para que nuestra gente esté preparada para después poder optar a esos puestos de trabajo. Yo creo que eso es fundamental, tener esa colaboración y ese diálogo de cuáles son las necesidades, también nosotros trasladar nuestros puntos de vista, lo que nosotros nos encontramos en el día a día, porque nosotros creemos también que hay dificultades para encontrar unos perfiles profesionales y que creemos que podemos nosotros aportar o que creemos que se puede mejorar, ¿no? Y ese diálogo, eso nos permite pues mejorar en este sentido y poder avanzar todos juntos, ¿no? Es bueno para todos, ¿no? Acabamos de mantener una entrevista, la emitiremos mañana porque ella estaba muy liada con la responsable de recursos humanos, de selección de personal de la cadena Dinosol, haciendo un proyecto muy interesante este día 14, el Tenerife Summer Job o algo así se llama, donde durante una jornada van a desarrollar dinámicas divertidas para que la gente se conozca, que pueda llevar el currículum, pero de una manera muy moderna, muy saludable, muy divertida de buscar empleo. Me parece estaban además muy agradecidos, una manera muy novedosa de esta cadena que yo no sabía, es la mayor empleadora canaria para canarios, ¿no? Esto yo no sabía que la cantidad de puestos de trabajo, además un 85% de la plantilla ya está indefinida y yo creo que la gente además estamos bastante identificados con ellos y entiendo yo que ella nos contaba que quizás sea solo para el verano los más jóvenes, pero a lo mejor hay gente de 45 que encuentra un camino para seguir progresando dentro de lo que yo entiendo que es una gran empresa, ¿no? Así son un poco todas las relaciones, ¿verdad, Raquel? Sí, bueno, nosotros lo que intentamos es facilitar pues eso, los espacios, generar esas ofertas en las bases de datos, derivar a la gente que nos viene, divulgar un poco, difundir esa información para que llegue a cuantas más personas posible. Sabemos también que hay muchas personas que jóvenes y demás que solo quieren trabajar a los mesitos de verano para después seguir estudiando. Bueno, pues son oportunidades y nosotros ponemos todo lo que está en nuestra mano para que eso se haga en nuestro municipio y beneficie a cuantos más adejeros y adejeras, pues mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues son cuestiones positivas que esperamos que también se generen empleos de más larga duración, que no sean solo para el verano, sino que nosotros intentamos siempre pues tener ese contacto permanente y también pues que evidentemente pues que la gente tenga una estabilidad laboral y bueno, pues todas estas cuestiones que nos llegan y que nosotros podemos ayudar de alguna manera, pues estamos dispuestos siempre a establecer esas comunicaciones y esa colaboración. Uh-huh. Lo nombramos muchas veces, Norma, Raquel, como el Ayuntamiento de Adeje y
en este caso su área de políticas de empleo y formación para el empleo, desarrollo económico, se ha ido a base de trabajo, se ha ido consolidando en un lugar donde la gente sabe que va y que puede empezar el proceso de conseguir un puesto de trabajo. Pero, bueno, mucha gente lo sabe, pero yo creo que tenemos que seguir abundando, tenemos que seguir insistiendo en que se acerquen, en que van a poder apuntarse en una bolsa de empleo, que luego van a recibir una orientación, que van a poder hablar, expresarse. Oye, pues yo he trabajado de camarero toda la vida, pero ahora me gustaría, no sé, ser mantenimiento, o me gustaría quizá ponerme a trabajar con personas discapacitadas, te digo, por ejemplo, ¿no? Y entonces creo yo que la clave del éxito ha sido, aparte de la constancia, el poder escuchar y que las personas se sientan escuchadas de verdad, ¿no? Y que puedan evolucionar. No sé qué les parece esto. Sí, bueno, yo creo que la clave es atender a las personas con cariño y de manera personal. O sea, yo creo que es la calidez humana que se da en el servicio. Recientemente tenemos datos de un estudio que se ha hecho demoscópico donde el CDTK y sus servicios salen muy bien valorados. Además, es muy reconocido por la ciudadanía de Gera, de los más conocidos. El CDTK, todo el mundo sabe dónde está y para lo que es, o sea que eso es importante también, y esa valoración positiva que se hace del servicio. Yo creo que el secreto está en un poco ese trabajo día a día con nuestra gente, en atenderlos de manera personalizada, ponerles nombres y apellidos, intentar buscarles una solución que a veces no pasa por un empleo, sino pasa por una formación, por algo que les permita seguir avanzando personalmente. Muchas veces es una cuestión ya personal, de enriquecimiento personal. Después ya viene lo profesional, lo económico también es importante. Pero es una satisfacción ver que hay personas que han pasado por proyectos o que en un momento determinado parece que no ven otra vía de trabajo y demás, y pasa el tiempo y nos pasa, ¿no? Y los ves y ves cómo han mejorado su situación, cómo han podido, gracias a determinadas formaciones, acceder a puestos de trabajo, con lo cual eso les genera una satisfacción personal, una libertad. Se siente mucho mejor la persona, ¿no? Es otro tema, exacto, ¿no? Es otra cosa, entonces ¿no? Yo creo que el secreto un poco, que es de lo que es, que creo que puede ser, que es un trabajo que es político, pero también es técnico, también es del trabajador del ayuntamiento que está allí, que ha asumido este compromiso, esa cultura del trabajar con las personas, pues el secreto yo creo que es ese, es el trato, ¿no? Sí. El conocernos y que bueno, que todo el mundo también conoce a Norma y sí, Norma los conoce a todos también, que eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que ha sido un trabajo que se ha desarrollado durante muchos años y que ha permitido que sigamos avanzando, que no nos conformemos con lo que tenemos, sino siempre estemos explorando nuevas opciones y seguir dándole respuesta a la gente. Es así, yo creo que además en general la gente es muy agradecida, sí, ¿verdad? Y ya que no, bueno, me dan un puesto de trabajo, ¿no? Fórmate, prepárate, esfuérzate, y entonces esta cultura ya del esfuerzo cada vez va calando más, y además la formación está muy bien orientada hacia la practicidad, hacia la consecución, y ahí son diferentes las claves. También la bondad, ¿no? La hospitalidad, el querer comprender y ayudar, ¿no? Esa actitud es necesaria y muy buena, ¿verdad, Norma? Yo creo que la clave está en lo que ha dicho la concejal y después también en la pasión que hay en el área. Es decir, nosotros elaboramos proyectos, intentamos participar en todas las convocatorias, y eso también hace que haya una oferta amplia durante todo el año que da oportunidades a diferentes colectivos. Entonces realmente nosotros a fecha de hoy tenemos 2.200 parados en ADG. Yo iba a la siguiente valoración, que es un 10% que no es casual, que se denomina el paro estructural, ¿no? El residual, ¿no? Es que yo hace 4 años cuando entré en este área, sí, los datos que tenía antes de pandemia, los datos que siempre manejábamos en ADG eran 2.800 parados, 3.000 parados, más o menos por ahí. Estamos en 2.200 parados. Es que ya a veces nos cuesta conseguir personal para proyectos que cumpla con los requisitos de la convocatoria, ¿no? Porque sabemos que no se puede repetir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues siempre queda gente atrás, pero
Es verdad que es una cifra muy pequeña. Claro. Que el reto ahora es analizar qué tipo de desempleado es el que tenemos, que siempre es ese paro estructural, más o menos responde a los mismos perfiles que siempre hemos tenido en ese paro, pero bueno, habrá que trabajar más en profundidad y dar respuesta, ¿no? Pero vamos, que es un dato muy... Los datos son demoledores. Y quiero decir también que voy a tratar en profundidad, que me interesa, creo que es muy interesante, porque hay dos PFAS nuevos, uno Más que Limpio, con la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos, de basuras, Ascanto Rabonaf, y luego otro que ya se ha repetido y que ha funcionado muy bien, está todo el mundo colocado, trabajando, el de operaciones básicas de restaurantes y bares. Así que, bueno, seguiré aporreándote en el móvil. Ya te pido que me disculpes, y bueno, pues lo hemos hecho muy a gusto, además, conocer no solo al profesorado, sino también a los alumnos, que nos contaran sus experiencias. Siempre ha sido apasionante y de verdad muy gratificante el ver que las cosas funcionan y que se hace ya no solo feliz, sino se consigue que las personas seamos independientes, ¿no? Y entiendo yo que el primer paso para la felicidad. Entiendo que la mayoría de los seres humanos no queremos tener que pedir nada y preferimos estar, bueno, pues que seamos autosuficientes. Espero que vaya todo muy bien, que salga donde salga, que esté feliz y contenta, trabajando por y para las personas de ADEGE. Ojalá que además le agrade, y si no, estoy convencido de que le va a gustar y aprenderá de lo que tenga que aprender. Sí, estoy convencido de que hará una labor brillante, como así ha sido hasta ahora. Así que muchas felicidades, que se cumplan sus deseos. No sé si quiere decir algo más, Raquel. No, muchísimas gracias a ustedes también por siempre hacerse eco de todo lo que realizamos, de poder trasladar a los oyentes pues todas las actividades que tenemos, los proyectos, y un poco ahondar en la finalidad de los mismos, ¿no? Que claro, yo creo que también es importante destacar todo esto. Muchas gracias, Raquel. Norma, encantado. Gracias. Y seguimos